Muy buenas tardes. Bueno, antes de empezar, permítanme hacer un simple ejercicio, y también los que están aquí si quieren, ¿no? Piensen por un momentito en alguna decisión que hayan tenido que tomar recientemente. Podéis hacerlo. Y ahora piensen si esa decisión la tomaron conscientemente, es decir, oye, pues porque quiero hacerlo, o fue motivado por alguna influencia externa a ustedes. Bueno, esto es un simple ejercicio que demuestra que a veces, efectivamente, porque algunos me dirán, no, yo la tomé conscientemente, no hubo problema, sabía lo que estaba haciendo. Yo creo que otros bastantes dirían, no, lo hice porque movido por las circunstancias me obligó tal, cual. Y esto, como decía, es un pequeño ejercicio que demuestra que a veces tomamos decisiones, pensamos cosas que ni siquiera son nuestras, sino que están movidas por otras circunstancias externas. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de algunas energías invisibles que también tienen el control sobre la humanidad, que deciden sobre nuestro pensar, sobre nuestra conducta e incluso sobre nuestra salud. Hoy vamos a hablar acerca de los utukus y los abikus. Soy Victoria Peñaranda, bienvenidos a esta charla y vamos a comenzar hablando de esos nombres raros, utukus y abikus. ¿Qué son? Bueno, son nombres raros porque provienen de civilizaciones antiguas. Por ejemplo, los utukus vienen de la antigua Sumeria. No importa los nombres, porque los nombres al final lo que están haciendo es darle, pues esto, una característica a circunstancias que ya están ocurriendo desde que el hombre es hombre y tiene uso de razón. Y además es que el idioma ha cambiado con los siglos, de manera que antes, no sé, la silla, el vaso, una mujer, un hombre, podían llamarse de otra manera, incluso en castellano, pero seguían siendo hoy en día un hombre, una mujer, un vaso, un plato. Es decir, el nombre no importa, lo que importa es que ese nombre describa esa situación y vamos a hablar un poco acerca de ello. Utukus. ¿De dónde viene? Los utukus, como decía, vienen de Mesopotamia. Decían que hay un reino, el reino de Kur, que allí tenía entidades, energías invisibles que consideraban demonios, ¿no? No tenían forma, eran demonios que se alimentaban de la muerte, del odio, del caos, de todas aquellas cosas, emociones densas. Pero que al mismo tiempo era un equilibrio en la humanidad, porque también podían ser utilizados para lo bueno. Obvio, lo bueno y lo malo siempre puede ser utilizado. Y entonces de alguna manera equilibraban un poquito la tierra. Pero los utukus eran básicamente, como estaba diciendo, entidades que estaban programadas para hacer daño. Sembraban el caos, el miedo y la muerte allá por donde fueran. ¿Y los abikus? Bueno, fíjense que estamos hablando de densidades que consideramos densos, porque Kur, este reino, no solamente era un reino, lo que llamaríamos el inframundo, no solamente estaban, digamos, los espíritus, las almas de aquellas personas que habían hecho algo malo, sino estas propias, los demonios, ¿no? El inframundo, una dimensión de aquí. Pero hay otras dimensiones de arriba, como en el caso de los abikus, que demuestran que hasta lo denso también está arriba, que siempre pensamos que todo es muy sutil. Entonces, ¿qué son los abikus? La filosofía africana, la cultura africana es muy rica en describir con palabras hechos que están ocurriendo, y yo insisto, desde que el mundo es mundo, abiku. Es un nombre que consta de dos palabras, abi, hijo de, y ku, que es la muerte, hijo de la muerte. Bueno, son entidades diseñadas especialmente para hacer el daño, para hacer el mal y honrar a la muerte. ¿Y uno cómo honra a la muerte? Muriendo. Me imagino que me dirán, bueno, todos tenemos que morir. Claro, hombre, si no, entonces sería el colmo. Todos morimos, pero en una fecha que hemos acordado anteriormente, ¿no? Más o menos morimos en esa fecha. Hablo de honrar a la muerte muriendo antes de tiempo. Los abikus son seres espirituales hechos para causar fallecimiento y cuando, según al menos la leyenda, tomaban posesión de la mujer y por lo tanto con el niño, provocaban el fallecimiento antes de tiempo. Y si conseguía salvarse, a los pocos días, pocos meses, pocos años después, tenían que fallecer. Porque recuerden que lo que querían hacer los abikus es honrar a la muerte. Y como eran entidades diseñadas para hacer el daño, pues el niño siempre estaba en esa especie de, ¿qué digo yo? ¿Cómo se dice? En navaja, el hilo de la navaja, ¿no? Que
que tenía que estar o bien con enfermedades, que a lo mejor incluso no eran enfermedades importantes, pero que esas enfermedades podían llevarles a picos en los que pudieran ellos fallecer. Pero además había algo más interesante todavía, por eso digo que abicú es una palabra que describe cosas que ocurren todavía hoy en día. Y es que, como eran entidades diseñadas para maldad, tenían, digamos, una personalidad, ¿no? Una personalidad inicua. Y por lo tanto, impregnaban a ese niño, a ese adulto después, a ese joven antes, le impregnaban toda esa maldad. De manera que son niños extremadamente jóvenes violentos, personalidades muy fuertes, personalidades que van siempre un paso por delante, que no... De hecho, es tanto el problema que hay con este tipo de niños que muchas veces se puede confundir una posesión de un abicú con algún tipo de problema mental. El caso es que el niño sufre la familia, sufre el entorno, la convivencia resulta prácticamente casi imposible, pero son niños muy difíciles, pero al mismo tiempo son niños con un gran psiquismo, porque el abicú siempre tiene una puerta abierta con el otro lado, con otras entidades, y por lo tanto también el niño que posee ese abicú tiene ese psiquismo para ver más allá en el otro lado. Así que eran niños especiales, digamos. ¿Por qué? Porque el abicú, como está diseñado para la maldad y nada más que podemos movernos en cosas que vibramos nosotros, pues el abicú normalmente lo que hacía era vigilar las familias, porque si bien los utukus eran los grandes equilibristas, ¿no? Equilibraban la tierra, pues los abicús eran los grandes conocedores de los secretos del universo, al menos desde mi punto de vista. Y entonces saben cómo manipular la mente humana, pero saben a quién van. Entonces, desde mucho tiempo pueden seguir a una familia y de alguna manera, llamémosle venganza, llamémosle karma, el caso es que ellos, como vibran en la iniquidad, pues entonces perseguían a esas familias y de vez en cuando poseían alguno, insisto, en plan venganza. Hoy en día, más que por esto, es porque son muchos los que en el pasado estuvieron viviendo vidas que no pudieron hacer suyas, que no pudieron. Y hoy vienen, que habremos sido todos tan malos en otra vida, pero hoy vienen con un gran avance espiritual y con un gran propósito, pues personal y también colectivo. Y ellos no quieren que eso ocurra. ¿Que el avance espiritual siga? Pues no quieren. Entonces los abicús están diseñados para detener, porque los que han padecido esto, tener un abicú, suelen ser grandes maestros después. Si consiguen vencer de alguna manera, y cuando vencer digo dominar esas actitudes de los abicús, consiguen dominarlo, suelen ser personas con una espiritualidad muy grande, grandes maestros. Creo que la historia humana está llena de grandes maestros que desde mi punto de vista fueron abicús. Y entonces este fenómeno que se daba muy de vez en cuando ahora es muchísimo más, es decir, ahora están viniendo simplemente porque quieren impedir, como ahora veremos, que la humanidad avance. Pero esto es el abicú. Y algunos me han dicho, cuando lo he comentado, ¿cómo es posible que haya entidades diseñadas para hacer el daño? Si Dios es amor. Bueno, Dios, ven, tampoco importa el nombre, ven, Dios, campo cuántico, universo, me da igual. Pero, hombre, es una conciencia sabia. Y lo sabio es equilibrar. Y lo sabio es equilibrar porque uno tiene que seguir avanzando. Para subir al séptimo, pues necesitamos un primero, un segundo. ¿Cómo podríamos saber qué es la verdad y avanzar espiritualmente si no sabemos lo que es la mentira? Es que es un absurdo. ¿Cómo? Es que esto es de perogrullo que lo estoy diciendo, ustedes ya lo saben. ¿Cómo sabríamos lo que es la luz sin la oscuridad sin la luz? ¿Es importante la oscuridad? Claro, hombre, pues que dormimos, pues hay otras actividades que podemos hacer muy buenas, pero todo el tiempo a oscuras no. ¿La luz es buena? Nos da vida, nos da salud, crea, pero hombre, todo el tiempo pues tampoco. Pero son dos caras de una misma moneda, es decir, en su sabiduría, esta fuente tuvo que crear entidades diseñadas para el mal para que se pudiera avanzar espiritualmente, sino ¿qué estaríamos haciendo? ¿Cuestionarnos qué? Pues no nos podríamos cuestionar nada. Así que sí, están diseñadas para hacer daño. Y a diferencia de los utukus, estos abicús, porque los abicús eran en algunas ocasiones
según las leyendas, según en algunos ritos, incluso de exorcismos que se mencionan, podían ser utilizados para hacer el bien. Esto lo sé yo, que me dedico a eso. Utilizados para el bien. Pero los utukus no, porque no hay en ellos remordimiento, no hay en ellos la noción de algo bueno. No, solamente es la maldad. Por lo tanto, solo exclusivamente pueden ser dirigidos hacia aquello que es malo. Así que huelen la maldad como los animales a la trufa. Así que abikus y otukus, identidad de abajo, identidad densa, pero arriba. Que a su vez es curioso porque hoy en día, y desde hace también millones de años, hay otras conciencias muchísimo más elevadas, y cuando digo elevadas digo de dimensiones también lejanas, y elevadas también, claro está. Y precisamente por esto están intentando desde hace millones de años que la Tierra sea simplemente su industria, ganar a través de nosotros, a través del alma, a través de nuestras emociones, porque es energía, pero esas conciencias han tomado la humanidad y desean seguir controlándonos, que seamos, que estemos aborregados, que decíamos antes, ¿no? Que estemos aborregados, que no pensemos, que no cuestionemos, que no vivamos ni tan siquiera y que olvidemos nuestra esencia, que básicamente es humana. Entonces, ¿qué hacen ellos? Utilizar a estas las entidades y ahora con mayor cantidad están saliendo. Antes de explicar cómo están saliendo, vamos a explicar por qué en este tiempo, que bueno, que tampoco hay que romperse la cabeza para ello, porque miren, solamente hay que hacer un repaso al 2024. Ya está, es que no hay más. ¿Qué hay? Hay el cambio climático, lo que ha originado muchos desastres naturales, ahora hablaremos de ello, estamos en guerra, hay una crisis de identidad humana que creo que nunca ha habido, hay tantas cosas que miramos que está el mundo entero, estamos en un permanente estrés, que las enfermedades mentales como la depresión están abundando porque nos estamos dividiendo, nos estamos separando de lo que somos. Y entonces es el caldo de cultivo ideal para que vengan los utukus, causen más caos, causen más daño, y que vengan los abikus de alguna manera a alimentarse mucho más de este caos que está habiendo. Y esto es lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo, porque tenemos tanta información con estas cosas que están pasando, es decir, lo que está ocurriendo ha llevado a muchísimas personas desde hace unos años especialmente, que hemos pasado alguna cosa, un suceso especial, está llevando a muchas personas a cuestionarse, a decir, ¿esto qué es? ¿Por qué? ¿Para qué? Y yo no digo incluso un gran despertar, pero al menos están abriendo los ojos. Y ese abrir los ojos les impulsa a investigar, a saber, a querer avanzar. Y están avanzando. Y estamos viviendo en un momento de vibración, se dice mucho, caigo en el mismo tópico, pero es que es verdad que estamos en un momento de vibración muy rápido. Cuestiones kármicas que antes llevaban muchas vidas, ahora se presentan en una sola y las estamos resolviendo. ¿Por qué? Porque estamos a la entrada, como os he explicado en la charla anterior, ya hemos entrado en la era de Acuario. Las cosas van a cambiar y el mundo entero está evolucionando y estamos en una oportunidad como nunca antes de seguir avanzando y evolucionar más grande. Y obviamente, pues a las conciencias más lejanas que quieren que estemos aquí calladitos y obedientes, y a estas entidades no les gusta que estemos tranquilos. Por lo tanto, son utilizados para impedir el avance espiritual de la humanidad. No importa el nombre, Utuku, Abiku, es igual. La cuestión es, están aquí. Ahora, más que por qué, es cómo entran. O todos, entramos y salimos por una puerta. ¿Cómo entran ellos? Es que es muy interesante porque los abikus lo único que hacen es rastrear el daño, el mal. Los utukus no. Hay que llamarles. ¿Cómo los llamamos? A través de acontecimientos que han ocurrido, que ocurren. Abriendo vórtices. ¿Qué es un vórtice? Pues para ser muy así, menos fina, pues un vórtice es un puente entre esta dimensión y otra, que puede ser la inferior o puede ser superior, pero en el fondo no es que, más que es un puente, ¿no? ¿Cómo entran los utukus y los abikus? ¿Cómo han entrado? Voy a dar dos ejemplos que además desde mi punto de vista, que solo es mi punto de vista, es decir, no es la verdad absoluta, pero creo que están bastante sincronizados. Creo que se han puesto, parece que casi de acuerdo.
como son lo que ha sucedido en Valencia y la reinauguración de Notre Dame. Así que déjenme explicarles un momentito por qué lo pienso, ¿no? Lo que ha sucedido en Valencia, los que están aquí en España lo conocerán muy bien porque aún están sufriendo las consecuencias. Ha habido una dana que ha causado muchísimos fallecidos, muchísimo dolor. No puedo ni imaginarme lo que eso significa, porque yo sí he perdido en una casa cosas porque ha habido una dana, pero lo que ha ocurrido en Valencia no me puedo imaginar las personas que han perdido seres queridos, su casa, su trabajo, todo. Ese dolor, tiene que ser tan inmenso, que eso es lo que ha pasado, que ha originado un dolor tan inmenso en los vivos que no nos lo podemos ni imaginar. Pero y en los muertos. En los muertos, y lo digo por mi trabajo, los muertos están muy enfadados. Porque todos tenemos que morir cuando nos toca, no antes. Y están enfadados porque no saben lo que ha pasado. No saben, algunos no saben ni siquiera que están todavía muertos. Y los que lo saben no han podido hacer su transición y entonces están enfadados, están con rabia, están mal. Y muertos y vivos están sufriendo. Y el sufrimiento no es solamente un dolor, es que el sufrimiento es una energía. Porque todos los sentimientos que tenemos, todas las emociones son energías. Y entonces las densas, como el dolor, la rabia, la frustración, sufrimiento, pues es denso. Pero ¿cómo no va a ser denso? Y entonces, ¿qué ha pasado en Valencia? Pues que esa energía tan densa es como una excavadora. ¡Plaf! Ha abierto un vórtice. Ha abierto un vórtice con el otro lado. ¿Dónde? Al inframundo. ¿Y quién está en el inframundo? Los utukus. Da igual, utukus, demonios, como le queramos denominar, pero están ahí. Y al olor del sufrimiento han salido. Pero claro, no solamente es una cuestión de que hayan salido, sino que se han expandido. ¿Por qué? Porque ha habido un eco. O sea, ese dolor ha llegado a toda España y al menos aquel que tiene un mínimo de corazón se le han cogido, aunque sea un poco. Pero no solamente a España, el mundo entero se ha hecho eco de esto. ¿Qué ha sucedido entonces? Que ese dolor se ha extendido más y no solamente ha permitido abrir ese vórtice, sino que lo mantiene abierto. Porque claro, seguimos en Valencia, siguen teniendo necesidades, sin cubrir esas necesidades. Las personas siguen sufriendo, nos hemos olvidado ya, pero siguen sufriendo. Y los demás también. Entonces, cada vez que hay un suceso como esto en diferentes partes del mundo, se abren vórtices para que salgan esas entidades. En Valencia se ha abierto y se ha extendido. Así que siguen saliendo miles de entidades del inframundo. Y en medio de ese caos, al olor vienen también los abicus. Y hay algo que tiene que extenderlo, ¿no? Como cuando tenemos un teléfono, tiene que haber una torre de repetición. ¿Qué es lo que lo hace? Vuelvo a hablar siempre desde mi punto de vista. No es la verdad absoluta, pero bueno, yo enlazo cosas y como son tantas las casualidades de una dana y luego la reapertura de Notre Dame, que en fin, ¿qué es Notre Dame? ¿Por qué lo asocio? Pues porque en todas las cosas tiene que haber eso, un repetidor, ¿no? Algo que envíe desde fuera. ¿Qué es Notre Dame? Está en París. Y todos conocemos que París es un centro energético, espiritual, político y esotérico muy poderoso, de siempre. ¿Pero qué es Notre Dame? Decía Fulcanelli, creo que es Fulcanelli, porque siempre me equivoco del nombre, pero perdónenme si no es así, pero decía Fulcanelli, ese gran alquimista, que Notre Dame era como un libro en el que estaba escrito en sus paredes, en sus muros, toda la sabiduría, todos los símbolos que las personas pudieran interpretar, que supieran interpretarlos y cómo utilizarlos. ¿Qué tiene Notre Dame entonces de especial? Notre Dame tiene primero que todo París atraviesa líneas ley, que son puntos de energía que dan de un lugar, conectan con otro lugar de poder. Así que, perdón, es un sitio muy especial para que la energía se distribuya. No te preocupes. Y al mismo tiempo, la propia estructura de Notre Dame lo da. O sea, por ejemplo, las dos torres
yo gesticulo mucho. Bueno, las dos torres de Notre Dame son precisamente los que amplifican, es decir, bueno, distribuyen la energía. El rosetón, que no solamente atrae la energía solar, y esto es un punto espiritual muy importante, pero también distribuye otro tipo de energía. Estamos hablando aparte de las gárgolas, pero también hablamos de la forma gótica, o sea, la estructura gótica, lo que hace es condensar ahí la energía, y al condensar la energía es el gran amplificador, que se puede utilizar para el bien o se puede utilizar para el mal. Así que todos aquellos que quieran, y parece que algunos han querido, utilizar Notre Dame ahora, después de la inauguración, durante la inauguración, amplificar esas energías absolutamente inicuas, pues se puede hacer y lo están haciendo. Esto lo ha hecho toda la vida todo el mundo. No olvidemos de Napoleón y su coronación fue allí. ¿Para qué? Para afianzar su poder. Notre Dame es simplemente esta cosa que hace posible que todas las entidades malas, si las quieres utilizar, sean extendidas más allá, sembrando el qué, el caos, la muerte, la rabia, la frustración. Y bueno, no olvidemos que es que los sucesos del cambio climático están llegando, y hoy en día ahora mismo estamos en Estados Unidos en una borrasca tremenda, y han sucedido muchas más cosas, que han fallecido muchas personas. Esto es lo que está pasando, ¿no? Que se está utilizando a través de otras conciencias, utilizando estos medios y a otros más, incluso sucesos normales. Se decía precisamente, además de los utukus, que eran los grandes conocedores de cómo controlar la naturaleza. Bueno, yo ahí lo dejo para que lo puedan decir. Ahora, ¿cómo reconocer si nosotros tenemos un abicú, tenemos un utuku, tenemos un algo? Recuerden, el abicú nace, el abicú, pero está viniendo. Pues hay muchas cosas que podemos identificar. Vamos a hablar después del hiper, que es lo grande, para darnos cuenta de que el hiper afecta al hipo. Pero bueno, primero hablemos del hipo, que no del aire, sino de la cosa pequeña. ¿Cómo reconocer si lo tenemos? Miren, hay muchísimas personas que me dicen, de repente, el médico no me explica nada, pero de repente tengo cambios de humor, una depresión de la que no salgo, que no tengo causa justificada. Bueno, siempre hay que ir al médico, ¿eh? Depresión sin causa justificada, enfermedades sin causa justificada, cambios de humor sin causa justificada, así como una especie de continuo movimiento negativo de sufrimiento, continuo, sin salir de ahí, como hámster en las jaulas, con mucho sufrimiento. Para muchas personas esto está ocurriendo. Y de repente dicen, he perdido mi conexión, no me siento. Patrones repetitivos de sufrimiento, patrones repetitivos de conducta, y muchas personas me dicen, oye, mira, es que estoy tomando decisiones, ¿se acuerdan de la presentación? Estoy tomando decisiones que no son mías, es que nunca pensé que yo pudiera decir o hacer. Bueno, esto puede ser un indicio de que tengamos un abicú en casa, un utuku en casa, es decir, una entidad invisible que nos maneja mentalmente. Pero vamos a lo hiper, porque lo hiper siempre va a afectarnos a todos los demás. Y cómo estas entidades, controladas a su vez, insisto, por otras conciencias humanas, nos controlan. Tengo aquí, para que no se me olvide nada, el consumismo, porque acabamos de pasar Reyes, bueno, ha sido antes de ayer, Reyes, Navidades. ¿Y qué ha pasado? Primero hemos empezado con el Black Friday. Perdonen mi inglés, que mucho amo. Black Friday, Navidades, Amigo Invisible, Papá Noel, los Reyes. Un consumismo tan absolutamente absurdo, que generan las personas, y lo he visto, o sea, es que lo he comprobado, personas que están sufriendo, que tienen estrés, que tienen depresión, porque llegan estas Navidades, llegan estas fiestas y tienen que regalar y tienen que tener. ¿Qué crea esto? Crea dependencia, obviamente crea tristeza, pero lo peor de todo es que crea la sensación de tienes y vales. No tienes, no eres. ¿Eso ha pasado? Una tristeza, el consumismo. Si hablamos de la moda y la publicidad, o sea, la moda, pero por favor, con valores totalmente irreales, o sea, nos están imponiendo una forma de vestir, que además, una forma de vestir que tiene sus propios códigos, que se puede asociar a muchas cosas, pero además está llevando a los jóvenes especialmente lo mismo, a sentirse identificados con marcas, y si tú no la tienes, tú no eres nada.
hay bullying en los colegios porque un chaval lleva playeras, zapatillas que no son de marca y otros sí. Esto es irreal, totalmente irreal. Y luego, obviamente, cada marca tiene sus símbolos, que podríamos decir símbolos que van más allá. Y si no, que se lo digan a Coco Chanel y su Chanel número 5. Me lo preguntarán y lo explicaré. Pero además tenemos las noticias, que, perdónenme, pero están diseñadas para que duren lo justo, para que tú desayunes con esa noticia, comas con esa noticia, cenes con esa noticia, donde te meten miedo. Miedo tremendo, una sensación de estás comiendo y te estás tragando ese miedo. Y esa sensación de miedo no solamente está en las noticias, que además son partidistas, porque para entender realmente lo que está sucediendo tendríamos que tener una actitud crítica que no tenemos. Entonces nos dicen ya lo que tenemos que pensar y nos lo tragamos, dependiendo de qué cadena. Pero no hablo solamente de las noticias, también hablo de Internet. O sea, canales de Internet en YouTube que lo que se dedican es a meter miedo. Bueno, pues esto también es algo que están controlando ellos. Si hablamos de la tecnología, mencionábamos antes que anoche sucedió una cosa precisamente por los algoritmos de la tecnología, ¿no? Además de que estamos dependientes de ellos. Es que no ves a nadie mirando al cielo, andando por la calle. No se paran a mirar, así pasa lo que pasa en el cielo y no lo vemos. Pero no vemos al que está al lado. Pues están todo el tiempo con el teléfono, no hay nadie que no esté con un teléfono. Y tenemos los algoritmos, que ¿qué hacen? Hay como un embudo, atraviesan y nos limitan nuestras creencias, lo que tenemos que ser, lo que tenemos que pensar, lo que tenemos que hacer. Esto es lo que están haciendo. Y no solamente lo sé. Y si ya hablamos de la cultura, pero hablamos de la educación, pues todavía peor, porque se nos ha ido, no nos están enseñando a pensar, solamente a repetir. Y además, desgraciadamente, no solamente repetir, sino que además sin criterio ninguno. Esto es lo que está sucediendo y lo estoy tocando por encima para que no dure mucho la charla, pero esto es lo que está sucediendo, el por qué hoy, qué es lo que están haciendo. Entonces, ¿cómo tenemos que defendernos? Primero, obviamente, si tenemos a alguien en casa, empezar a cuestionarse. Y esto exige un trabajo. El trabajo es mirar para adentro, que no nos hemos acostumbrado a pensar. ¿Esta decisión que estoy tomando es mía? O sea, ¿realmente es mía? Yo era así, yo soy así. ¿Este carácter que tengo de repente es mío? Yo soy así, era así. Esto a veces habría que cuestionárselo, pero vayamos un poco más lejos. Para poder cuestionar, uno primero tiene que saber que eso existe. ¿Cómo te vas a defender de algo si no sabes que existe? Lo primero de todo es entender que las energías invisibles sí existen, sí dominan, sí controlan mentalmente. Y nos podemos reír del nombre Utuku, a mí me encanta, por cierto, pero bueno, es igual. Se puede uno reír del nombre Utuku, Abicú, Pepito Grillo, Pepito Pérez, me da igual. Pero existen y están controlando la humanidad. Ser consciente de esto nos ayudará a defendernos. Lo voy a reducir poco porque veo el tiempo, pero tener criterio. Miren, estamos llenos de tanta información, que ya es peligroso. Y uno no se pondría a comer de todo sin ningún criterio. O sea, a mí me encantan las setas, pero si voy al campo y recojo todas, ya preguntaré cuál es la venenosa, porque me la puedo jugar. Pues eso pasa con la información, que está muy bien y vivimos en la era de la información y es estupendo, pero no lo podemos todo creer. Ni todo lo que podamos creer no lo podemos integrar todo. Entonces empecemos a tener un sentimiento de cuestionar, de ir un poco más allá, de razonar, de ver qué es lo que está pasando. O sea, hagamos esto. Conectemos con la naturaleza, porque, vuelvo a repetir, estamos tan pegados a los móviles, esto está aquí pero porque no me he dado cuenta, estamos tan pegados a los móviles, a la tecnología, que se nos ha olvidado que somos de tierra, que nuestra madre es la tierra, que hay que tocarla, que hay que sentirla, que hay que volverla a vivir, que hay que volver a vivir con la naturaleza. Es que de verdad lo que nos hace humanos es el equilibrio entre esa conexión con la tierra y esa conexión con la parte de arriba, con el universo. Pero si perdemos la parte más importante, que es esta, ahí tampoco vamos a llegar. Así que conexión con la naturaleza de nuevo. Y volver, lo decía antes la charla anterior, que bueno, por si me ven por separado, pues la recomiendo ya, de Jacinto Hermoso con la astrología. Pero en la charla anterior se mencionaba una cosa que desde mi punto de vista es esencial. Retomar de nuevo los valores que nos hacen humanos. Pero no solamente es retomar los valores, es asociarnos
tener comunidades que hagan posible que eso sea así, porque el mundo está cada vez más dividido. Nos hemos dividido, aquí hablábamos antes de que hay como una confrontación, para no utilizar palabras que YouTube no nos permitan, una confrontación entre hombres y mujeres, entre niños, la música, ¿qué está haciendo la música? Que se me ha olvidado decirlo y es muy importante. La música no es que separe, es que está, en algunos casos, determinados tipos de música hipersexualizando a las personas, especialmente a los niños. A veces lloro, aunque no se lo crean, que soy de lágrima fácil, lloro. Y lloro viendo a niñas bailando ciertos tipos de música como si fueran verdaderas adultas, ¿no? Entonces, con cuidado estas cosas. Volvamos a tener esa compañía con personas que compartan nuestros criterios, nuestros valores. No tenemos que pensar igual, tenemos que apoyar, tenemos que volver a la naturaleza, compartir todo esto, volver a sentir la naturaleza, recordar que las energías invisibles están, aprender a reconocerlas es el primer paso para defendernos, cuestionar nuestra forma de ser, cuestionarnos y cuestionar lo que otros nos digan, incluyendo esta charla, pero cuestionárnoslo. ¿Por qué? Porque somos humanos y lo humano está hecho para tener libre albedrío y para tener la capacidad de pensar por sí mismo, que otro no piense por ti. Así que espero que esto les haya servido, que no les haya metido miedo, y si quieren algo más tenemos EO7 espacio para contestar las preguntas. Un beso y sean felices. Sí, porque fíjate, pero Marilyn Monroe, esto tendríamos que hablar de... Es que son... perdón. Vamos a volver a decir porque no he dicho todavía. Está grabando, ¿verdad? Sí, claro. Bueno, yo no me acerco a la cámara todavía. Bueno, pues es que hay un espacio para preguntas y parece que lo de... Yo ya sabía que lo de Chanel número 5 me lo iban a preguntar, pero dejemos que nos pregunte el público. Es que todas las marcas tienen su propio simbolismo esotérico. Todas las marcas más o menos sirven a lo mismo, porque lo que separa a los humanos, lo que les hace... A ver, ¿por qué te ponen un uniforme? Para que tú seas igual a todos. Entonces una marca lo que te hace es te diferencia unos de otros. Coco Chanel, la marca CC, es el equilibrio. Esotéricamente hablando, podríamos utilizarlo... Mira, ya parezco un político. Podríamos utilizarlo para el bien, pero también para el mal. O sea, y el número 5 es un número que esotéricamente tiene muchísimo valor. Coco Chanel, no hay muchas pruebas, pero se dice que ella tenía conexiones con el esoterismo, con los Illuminati, y que el perfume Chanel, de hecho, estaba hecho el número 5 por esto, y su marca también. De hecho, la primera persona, una de las personas que más influyó fue Marilyn Monroe, que fue la primera MK Ultra. Y utilizaba, como todos sabemos, unas gotitas antes de dormir del Chanel número 5.